Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien, ya que hoy vamos a hablar de un tema sensible para muchos, que se trata del descenso de River, desde el primer partido del torneo Apertura 2008, hasta el partido de vuelta contra Belgrano. En la descripción del video les dejo mi Instagram, que estoy subiendo información y juegos sobre el fútbol. Así que sin más que decir empezamos con el video. El torneo Apertura 2008, fue el peor campeonato de la historia del club de Núñez en primera, ya que terminó en el último puesto. Lo más raro de esto es que el campeonato anterior había salido campeón, y sin ningún tipo de escala quedó en la última posición. De la mano de Simeone, River cosechó solo 14 puntos, 2 partidos ganados, 8 empatados y 9 perdidos. Empezó el torneo empatando 1-1 en el Cementerio de los Elefantes frente a Colón y a la fecha siguiente le ganó 2-0 a Rosario Central, en el Monumental. Otros de los partidos destacados de ese torneo fueron el empate 3-3 frente a Racing en la fecha 8, perdió 1-0 contra Boca en el Monumental, perdió contra los dos equipos que descendieron ese torneo, 1-0 contra Gimnasia de Jujuy y 3-1 frente al Santo Tucumano, en la fecha 14 empató, en un partidazo, 3-3 contra Huracán en el Monumental, y a la fecha siguiente ganaría en el Estadio Libertadores de América 1-0 al Rojo. En la fecha 18 perdería 1-2 contra un Godoy Cruz, recién ascendido, y cerraría su participación en ese torneo empatando 1-1 frente a Estudiantes. Con la vuelta de Marcelo Gallardo y la llegada de Logro Fabiani, River encaraba el torneo Clausura 2009 con la difícil tarea de haber salido último en el torneo anterior. En las 3 primeras fechas el millonario había sacado 7 de los 9 puntos posibles, pero en la fecha 4 sufrió una goleada histórica en el Bajo Flores, perdiendo 5-1 frente al Ciclón. Otros de los resultados destacados fue cuando visitó el Amalfitani, que empató 1-1 contra Vélez, quien saldría campeón de ese torneo. Una fecha antes del encuentro contra Boca empató 2-2 contra Gimnasia de La Plata en el Monumental, llegando así muy complicado a la fecha 10, donde visitó el barrio de La Boca. El partido lo empezó ganando Boca, pero un golazo de Marcelo Gallardo de tiro libre puso el 1-1 definitivo. En la fecha 14 fue visitante de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino, Los Ángeles de Capa, el famoso Huracán de 2009, donde poco pudo hacer el club de Núñez, ya que esa tarde-noche perdería con una goleada de 4-0. Al final del campeonato River terminó octavo con 7 partidos ganados, 6 empatados, y 6 perdidos, sumando un total de 27 puntos. El Apertura 2009, fue otro torneo muy flojo de River. La vuelta de Ortega y el regreso a la actividad profesional de Almeida no pudieron revertir el mal rendimiento que venía teniendo el equipo. Con la venta de Falcao a Portugal, River perdió peso ofensivo, el Logro Fabiani no convirtió goles. Un solo triunfo en los primeros 10 partidos que fue en un partidazo, contra Chacarita en la fecha 2 que terminó 4-3, le costó el puesto a Néstor Gorosito, el DT de turno y provocó la vuelta al club del Negro Astrada. Entre los resultados destacados se encuentran el partido perdido por 2-0 contra Banfield, equipo que saldría campeón, el mencionado 4-3 frente al Funebrero, el empate 2-2 frente al Lobo de local, en la fecha 6 y el partido perdido en la jornada 8 frente al Rojo por 1-3. El superclásico culminaría 1-1 en el Monumental. Y el resultado más destacado fue en la fecha 18 cuando, de local, le ganó 2-0 a Racing. River cerró el torneo en la posición 14 con solo 21 puntos. Este torneo marcó el final de la era Aguilar, tras 8 años como presidente, dando lugar a Daniel Passarella. River comenzó el torneo Clausura 2010 con solo 3 victorias en las primeras 14 fechas que comandó el Negro Astrada. Esto dio lugar a que Ángel Capa agarre el equipo que con 3 victorias en los últimos 5 partidos le daban cierto crédito. Entre los partidos más destacados, se encuentra el 1-0 que sufrió contra Banfield, de local en la primera fecha, el partido ganado por 3-2 contra Chacarita, el empate a 1 frente a Arsenal de local, en la quinta jornada. Un superclásico que empezó un domingo y se terminó un martes por culpa de la lluvia que River perdió por 2-0. En la fecha siguiente perdió en el Monumental con quien saldría campeón, Argentinos Juniors, por 1-0. Cuando llegó Ángel Capa parecía que el equipo estaba levantando y esto se hizo notar en la fecha 18, cuando River le ganaría a Racing, en el cilindro de Avellaneda, por 3-0. Pero una fecha después, el millonario volvería a tener una dura caída frente a Tigre, en el Monumental, por 5-1, en la despedida del muñeco Gallardo, quien no jugó un solo minuto en ese partido.
River cerraría ese torneo en la 30ª posición con solo 22 puntos y 6 partidos ganados. River arrancaba el torneo Apertura 2010 último en la tabla de promedios, con la obligación de sumar, y así fue. En los primeros 4 partidos River cosechó 13 puntos de 15 posibles, se encontraba como único puntero, con victorias ante Tigre, Huracán e Independiente. Pero la irregularidad de los últimos tiempos se hizo presente y River estuvo 7 partidos sin poder ganar, con partidos en los que empató con Quilmes, Gimnasia y Racing de local, perdió de visitante 1-0 frente a All Boys. Pero en la fecha 14 River volvió a la victoria frente al rival de toda la vida, en el cual le ganó 1-0 a Boca en el Monumental. En la fecha 18 perdió con Estudiantes, quien salió campeón de ese torneo, por 4-0. River cerró ese torneo ganándole a Lanús en la Fortaleza por 4-1. En esta campaña River quedaría cuarto y se salvaría del descenso y de la promoción. Pero había que ratificarlo el campeonato siguiente, ya que a River se le iba el campeonato en el que había salido campeón en el tema de los promedios, comprometiéndolo seriamente. Para afrontar el Clausura 2011, River mantuvo el plantel del torneo anterior y solo incorporó a Bordagaray. Con un comienzo con altibajos, el equipo millonario fue protagonista de la pelea por el título hasta la fecha 12. En la fecha 13 arrancaría los peores 2 meses de la historia de River, perdió 2-0 frente a All Boys en el Monumental. Perdió 2-0 con Boca en la Bombonera con un gol en contra de Carrizó. En la fecha 15 le empezó ganando a San Lorenzo, hasta que a Carrizó le meten un gol pateando desde 40 metros. En la fecha 16 empató con Olimpo en el Monumental. En la fecha 17 empató también 1-1 de local, contra Colón. En la fecha 18 empató a 1 con Estudiantes, dejándolo a un paso de la promoción. En la última fecha perdió 2-1 con Lanús, condenándolo a jugar la promoción por primera vez en la historia. Como todos sabrán, River jugó la promoción contra Belgrano de Córdoba. En el partido de ida en Córdoba, el técnico de River JJ López subestimó el partido y puso mayoría de juveniles, dejando en el banco a algunos baluartes del equipo como Mariano Pavone, Leandro Caruso y Jonathan Maidana. A los 25 minutos del primer tiempo el paraguayo Román pone la mano en un lugar insólito y le regala un penal al pirata cordobés, que no perdonó. El segundo tanto llegó a los 4 minutos del segundo tiempo, sentenciando el partido. A los 20 del segundo tiempo hinchas de River invadieron el campo de juegos y le pegaron a sus jugadores. A la situación muy complicada se le agregó que 3 titulares indiscutidos vieron la quinta amarilla del torneo y no pudieron estar en el partido de vuelta. ¿Quiénes fueron? Almeida, Román y Ferrari. En el partido de vuelta en el Monumental, River tenía la obligación de ganar por lo menos por 2 goles, ya que contaba con la ventaja deportiva de ser el equipo que estaba en primera. A los 3 minutos Belgrano anotó el primer gol, el cual fue anulado por obstrucción al arquero. La verdad que es una jugada bastante polémica, pero no está mal lo que cobró el árbitro, aunque que si cobraba el gol nadie podía decir nada tampoco. 2 minutos después, el tanque Pavone hizo el primer gol que ilusionaba a los hinchas del Millonario. River peloteó a Belgrano durante todo el partido, pero se lo sentía confiado. En la cancha había un clima tranquilo, parecía que era cuestión de tiempo hasta que llegue el segundo gol. Hasta que los 16 minutos del segundo tiempo, Guillermo Farre, quien confesó ser hincha de River, le quitó la ilusión a las gallinas, ya que convirtió el 1-1, obligándolo a River a hacer 2 goles más. Tarea que ya parecía imposible, hasta que a los 25 minutos se le cobra un penal a River, el cual desperdició Mariano Pavone. El partido terminó y River descendió. La barra de River rompió las instalaciones del club e hizo muchos destrozos en la calle, que le podía haber costado caro, ya que se evaluó una posible quita de puntos al club millonario, la cual no se llevó a cabo al final. Así que nada gente, espero que les haya gustado la idea del video. Acuérdense de pasarse por mi Instagram, darle un me gusta, suscribirse y activar la campanita, que me ayuda muchísimo. Les mando un fuerte abrazo de parte de Fútbol Pasión Argenta.